aquí tenemos cognición y emoción. Interesante. ¿Qué entendemos por esa cognición y por esa emoción? Muy bien. Vamos a entender nosotros que cuando hablamos de cognición, obviamente nos hace recordar a los teóricos cognitivistas. ¿Se acuerdan de las teorías cognitivas? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, muy bien. Ellos pues enfatizaban que la influencia fundamental de la cognición sobre las emociones, o sea, la cognición, ¿se acuerdan ustedes del pensamiento, la inteligencia, la percepción? Sobre las emociones, poniendo obviamente ese panorama básico en la percepción. Recordemos nosotros que la percepción es la interpretación de las sensaciones. Entonces, poniendo énfasis en la percepción, entendida como que tú percibes las cosas para evaluarlas, para asignarles un valor, para darle una estimación, ¿no? Entonces, se va a postular entonces que las reacciones emocionales van a depender de manera significativa de la evaluación que el individuo va a realizar acerca de su situación. Qué interesante, miren chicos. Entonces, es como tú percibes el mundo, estimado alumno. ¿Cómo lo estás percibiendo? Esa percepción, obviamente, tiene que ver con un aspecto subjetivo, ¿no? Pero es de la forma como tú percibes, cómo tú evalúas tu medio, tu hábitat, tu entorno, lo que te sucede, es como tú le asignas los valores, como tú le asignas una estimación, ¿no? Eso te va a ayudar a tener una representación del mundo, de lo que te sucede. Eso va a hacer que tú puedas, de alguna manera, ver cómo se producen estas reacciones emocionales como producto de cómo tú has evaluado tu entorno, cómo tú has evaluado tu mundo, tu expectativa, tu proyecto de vida, lo que sucede en la sociedad, en tu familia, cómo tú lo evalúas. Esa evaluación va a ser significativa en el individuo, dada la situación que experimenta pues, en un determinado momento. Por ejemplo, tenemos el estímulo, tenemos la valoración cognitiva y tenemos la emoción. Entonces vemos nosotros ahí 3 puntos fundamentales. El estímulo, la valoración cognitiva y la emoción. Profesora, ¿a qué se refería cuando dice estímulo? Estimado estudiante, nosotros en la vida estamos en constante recepción de estímulos. Todo aquello que existe en nuestro entorno, desde lo que puedas ver en la televisión, lo que puedas escuchar en la radio, lo que puedas escuchar que digan tus familiares, los vecinos, tu entorno social. Entonces, todos los estímulos que puedan existir. Muy bien. Todos esos estímulos que van a ser recepcionados por ti, por cada uno de nosotros, van a pasar por un proceso de valoración cognitiva, es decir, de evaluación, es decir, de cómo tú le vas a asignar valores, cómo tú vas a estimar esos hechos que acontecen, que se presentan ante ti como estímulos. Y esa valoración, estimado estudiante, que tú le das a esos hechos, a esas situaciones, te van a producir a ti un tipo de emoción. Ahora estás entendiendo un poco mejor lo que decía Steiner y Scheiter, que señala que las emociones son producto de una doble evaluación. Una de la situación y la otra de lo que está realmente aconteciendo en tu organismo, tu actividad fisiológica. Si tú ves, por ejemplo, la pandemia está produciéndose muchas muertes, entonces tu evaluación cognitiva, el mundo se termina, ya no va a haber humanidad, todos vamos a morir. Entonces, esa es tu evaluación cognitiva.
Esa es la versión, la estimación que tú le estás dando a ese hecho, a ese evento. Y la emoción, pánico, terror, y por lo tanto, cuando hay pánico y terror, ¿qué pasa? Se descompensa tu sistema inmunológico. Pero si tú ves, ya, el estímulo es evidente, no lo podemos cambiar, es una realidad, efectivamente, está habiendo muchas muertes, efectivamente, hay mucho contagio. Pero si tu evaluación cognitiva es diferente, trata de ver la forma más positiva. Bueno, pues ya llegaron las vacunas, estamos avanzando por sectores, qué bacán, ya estamos buscando una solución, ya vamos a salir de esto, vamos a mejorar. Entonces tu emoción va a ser ya controlada, ya no va a ser de pánico, de terror, sino más bien de esperanza, de una alegría tácita. Entonces depende de ti, cómo tú percibas ese aspecto de la cognición y la emoción, es cómo tú vas a captar, decisionar el estímulo, cómo lo vas a interpretar en tu relación cognitiva para que puedas controlar esa emoción, que pueda ser para bien o para mal. Por lo tanto, pues, Scheiter sugiere la existencia de una secuencia de acontecimientos en esa experiencia emocional. Él nos habla acerca de la activación fisiológica ante un estímulo. Scheiter nos habla acerca de la percepción, ¿no? Aquí vemos la activación fisiológica del estímulo, la percepción, esa valoración fisiológica es la percepción, ¿no? La persona que percibe esta activación, la persona que busca la forma de explicar esa valoración cognitiva, de explicar dicha activación, que identifica la causa en el ambiente, lo va a identificar y que le pone nombre a esa emoción. Tengo miedo. Lo que nos planteaba Stanley y Scheiter, la teoría de los dos factores. Muy bien. Pero también tenemos a otro autor muy interesante, que es Richard Lazarus. Y Richard Lazarus nos habla que las emociones son el resultado de las evaluaciones, pero que existen dos, la valoración primaria y la valoración secundaria. Y que en esta valoración primaria básicamente está referida al punto crucial de amenaza de la situación. Es decir, nosotros aquí vamos a evaluar el grado en que puede afectar nuestro bienestar, esa emoción. ¿Hasta qué grado nos puede afectar esa emoción? El grado en que puede afectar nuestro bienestar. Entonces, esa es una evaluación primaria. Por eso Lazarus nos habla acerca de que las emociones son el resultado de la evaluación, tanto primaria como la evaluación secundaria. Pues nos habla de la teoría cognitiva motivacional relacional. Y también nos habla acerca de la evaluación secundaria. Entendiendo, pues, por esa evaluación secundaria, que es la estimación de nuestra capacidad que tenemos nosotros para afrontar una situación de vulnerabilidad, la capacidad que tenemos nosotros de poder controlar ese grado en que esa situación de afronte, ¿no? Es decir, cómo nosotros utilizamos nuestra capacidad para afrontar una problemática. Es decir, la estimación que nosotros podemos tener de saber cuáles son los recursos que contamos para enfrentar lo sucedido,
la autoeficacia. Entonces ahí nosotros nos ponemos a pensar sobre la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Tenemos esos estímulos de evaluación primaria que uno se puede preguntar, ¿esta situación me beneficia o me perjudica? Qué interesante, ¿no? Qué interesante que tú te puedas hacer ese cuestionamiento, estimado estudiante. Hay que valorar. Por ejemplo, si estás con una pareja que es tóxica, uno tiene que llegar a ese punto de preguntarse esa emoción que te causa. ¿Esta situación me beneficia o me perjudica? Para poder tomar una decisión. Y la evaluación secundaria es qué puedo hacer para afrontarla. Los recursos que tú tienes como persona, como ser humano, para poder afrontar esa situación, de alguna manera que te vuelve vulnerable y que te está produciendo una emoción sí o sí. Entonces, hay que buscar también solucionar nuestros problemas con entereza, empezándonos pues a hacer nuestras evaluaciones, tanto primaria como secundaria, hacer esa valoración, entender que una situación X, qué tanto nos puede estar perjudicando en nuestro aspecto y nuestro bienestar, si vale la pena seguir entrampados en lo mismo o es mejor a veces cortar. Y igual la evaluación secundaria, que es esa estimación de la capacidad de afronte, de saber, estimado estudiante, cuáles son nuestros recursos, los recursos que tú tienes como ser humano para enfrentar ese hecho que te pueda estar causando un malestar, de ver cuáles son tus recursos para poder afrontar una situación problemática. Y así poder cambiar en la emoción. Por ejemplo, si una persona no sabe afrontar con entereza, no sabe hacer su evaluación primaria y secundaria, miren en qué termina su emoción, en pánico, en terror, en miedo. Estamos entrampados, ¿saben por qué? Porque no sabemos hacer nuestra evaluación. Entonces, hay que meditar acerca de ese punto. Hay que buscar una alternativa. Hay que evaluarnos. Y hay que tomar una determinación. Bien. Y la expresión de las emociones. Tenemos la expresión de las emociones. Aquí vemos a Charles Darwin y a Paul Ekman. Ah, ¿y por qué están aquí estos personajes? Porque ellos nos van a básicamente ilustrar un aspecto importantísimo sobre la expresión de las emociones. Charles Darwin, pues, fue uno de los pioneros en describir la expresión de las emociones. Recordamos nosotros que Charles Darwin pues, tenía una base biológica, ¿no? En la cual él nos decía que el significado biológico de las emociones consiste pues en lograr la supervivencia del individuo. Ah, qué interesante. Consiste pues en la preservación de la especie. Ay, ¿cómo así? Es decir, que las emociones tendrían principalmente una función adaptativa. Ah, qué interesante. Por ahí va el enfoque de Charles Darwin, en la cual nos habla que las emociones tienen una función adaptativa. Y por eso es que ha sido importante a través de la historia y la humanidad. Él afirma pues, que las emociones constituyen fenómenos universales. ¿Y a qué se refiere cuando nos habla de los fenómenos universales? Se refiere a que nosotros como seres humanos tendemos a expresarnos mediante la universalidad del lenguaje facial. Tú te vas a Estados Unidos y ves a una persona que está triste
vas a ver sus ojos alicaídos, su boquita hacia abajo, su rostro semblante también alicaído, ¿no? La mirada, la cabeza cabizbaja, los ojos rasgados hacia abajo. Te vas a Japón y vas a encontrar también a un japonés con los ojitos rasgados hacia abajo, los labios alicaídos y el rostro también alicaído. Vienes aquí a Perú y también vas a encontrar a una persona con los ojitos rasgados hacia abajo, la boquita, la comisura de la boca hacia abajo, el rostro también alicaído. Entonces a eso se refería Darwin cuando hablaba acerca de que existe, de alguna manera, esa universalidad del lenguaje facial y corporal en la expresión de las emociones. Quiere decir que en cualquier lado del mundo la gente pone el mismo rostro para expresar la tristeza, el mismo rostro, o sea, las mismas características faciales para la alegría, el sonreír, por ejemplo. Y por eso vemos aquí la figura de Darwin, que dice que a través de la evolución de la humanidad hemos visto esa adaptabilidad que vemos en el aspecto facial en el rostro del ser humano, por ejemplo, haciendo una comparación con los primates. Ya, muy bien. Y tenemos aquí también el enfoque de Paul Ekman. Qué interesante. Paul Ekman pues hizo una investigación transcultural interesantísima, donde él va a confirmar que la existencia de la similitud en el lenguaje facial y corporal de diferentes culturas expresan emociones básicas. Por ejemplo, ven ese bebé al inicio que expresa alegría, el otro ira, miedo, asco, sorpresa, tristeza. Entonces, confirma pues la existencia de la similitud del lenguaje facial y corporal en las diferentes culturas, ¿no? Al expresar esas emociones básicas. Es decir, que todos los seres humanos, ¿no? En todos los seres humanos la expresión de la tristeza, por ejemplo, incluye un descendente de las comisuras de la boca. Como les decía, es de Estados Unidos, Japón, aquí en Perú, ¿no? Y la mirada hacia abajo, la cabeza caída. Entonces, interesante esta relación, pues, de Charles Darwin y Paul Ekman, ¿no? Muy bien. Veamos ahora las clases de emociones. En estas clases de emociones tenemos las emociones primarias y tenemos las emociones secundarias. Observemos unos segundos detenidamente la lámina. Muy bien. Entonces tenemos aquí clases de emociones primarias y también secundarias. En las primarias nosotros, o sea, haciendo esa diferencia, debemos entender que las emociones pues son bastante complejas por su naturaleza y obviamente habríamos que encontrar esa diferencia en estas emociones primarias y en estas emociones secundarias. Y para eso ha habido pues enfoques de diferentes autores, como Fernández Abascal, como Martín Domínguez, ¿no? Donde van a clasificar este tipo de emociones. Cuando nos habla acerca de las emociones primarias, básicamente nos dice que hay una situación de carga genética en el sentido que presentan estas respuestas emocionales que están preorganizadas, respuestas emocionales que son modeladas por el aprendizaje y la experiencia, que están presentes en todas las personas adultas.
Es decir, las emociones primarias debemos entenderlas que básicamente se caracterizan en el sentido que van a presentar estas respuestas emocionales que de alguna manera se dan en forma natural. Y que sí, a lo largo de la vida pueden ser modeladas por el aprendizaje, por la experiencia, pero que están presentes en todas las personas y en todas las culturas. Por eso dice ahí, primarias son instintivas. Es decir, que en una primera situación no nos han enseñado, pero sí, quizás alguna de ellas podemos también aprender a modelarla, ¿no? Podemos aprender a modelarla con el aprendizaje, con la experiencia. Con la misma influencia cultural, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, no, Leoní. Ahorita vamos a ver, el amor es una emoción secundaria. Vamos a ver con las primarias. Por ejemplo, en las emociones primarias, ¿cómo vamos a comprobar? A ver, profesora, ¿cómo vamos a comprobar que el miedo es algo instintivo? Bueno, nadie te enseñó a tener miedo. Mira, por ejemplo, un bebé, ya un bebito de 8 meses que ya reconoce quién es mamá, ya reconoce quién es mamá, ¿no? Por eso ya se alegra cuando ve que llega la mamá y el papá, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, la mamá está cargando a su bebé, viene una persona extraña y le estira los brazos al bebé para cogerlo, para cargarlo también, y el bebé, ¿qué hace? Entra en shock, tiene miedo y le mira el sorbitol verde que pretende cogerlo, arrancarlo de los brazos de la madre, ¿y qué hace? Voltea su carita, se tapa su carita con el pecho de mamá y se aferra a ella fuertemente. Les pregunto, ¿alguien le enseñó a tener miedo a ese bebé? ¿Alguien le dijo, esta señora es mala, te va a hacer daño? ¿Te quiere llevar? No. Entonces es instintivo. Entonces es una emoción primaria. El miedo, claro que sí. La alegría, igual. Ese bebé, sigamos con el ejemplo del bebé de 8 meses. Muy bien, ese bebé de 8 meses que llega el hermano mayor, de repente lo mira y listo. El otro hermano también lo mira y listo. Pero cuando llega la mamá del trabajo, el bebé empieza a veces incluso hasta reírse a veces a carcajada, ¿no? O hacer eh, querer llamarlo, ¿no? De alegría. ¿Y por qué? Porque es una emoción primaria. ¿Al bebé alguien ha dicho cuando venga tu mamá tú te vas a alegrar? Nadie. Entonces es instintivo, es primario. La tristeza, ¿no? Cuando el bebé está echado mucho tiempo en la cuna y nadie viene a verlo, al pobre, está tranquilito, entonces la gente dice, mientras que está tranquilo, ahí que se quede, ¿no? Pero entonces se pone triste porque se siente solo. Y miren su carita, la comisión de sus labios hacia abajo. Tiene tristeza. Muy bien. El enojo. Yo sigo con el ejemplo del bebé porque si a veces digo a una persona adulta, como puede decir, que ya es adulto y ya sabe todo, ¿no? A lo largo de la vida. No, con el bebé. ¿Acaso usted ha visto a su bebé cuando se enoja? Y, por ejemplo, está con un juguetito y tú le quitas de la mano y empieza y se pone su cara de molesto, hasta arruga su frentecita y tiene cólera y con su manito aprieta la palma de la mano. El enojo, por ejemplo. ¿Alguien le enseñó a enojarse a ese bebé? Nadie. Es emoción primaria. El enojo, la ira. La sorpresa. Cuando el bebé hay algo nuevo que no conoce, es muy gracioso verle su carita, ¿no? De sorpresa, de la de percibir. Entonces, ahí nos percatamos nosotros, ¿no? Que es la emoción
Porque a veces la primera vez de repente un bebé que va a comer una papilla y de repente siente una que está vinagrada o algo para es muy agradable el sabor, siente asco. Y miren la lista que pone, ¿no? De repugnancia, algo así con la señora que la podemos observar, el asco. Entonces, estas son las emociones que nos dice ahí que están presentes en todas las culturas, que están asociadas a una expresión facial determinada, que varían en intensidad y que se combinan y complejizan. Ah, interesante. Bien, obviamente, yo les hablo con bebés, también en las personas adultas, ¿no? Que se puede ver. Hablamos emociones secundarias. Vemos que las emociones secundarias, como su nombre lo dice, van a surgir después de la y se deben al desarrollo de cada tiene una forma de soluciones secundarias, las experiencias que han acumulado cada una de ellas. Sus respuestas van a diferir de persona en persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a haber diferencia, profesora, entre una y otra persona en cuanto a las emociones secundarias? Porque va a depender también del resultado de la civilización que ha pasado la persona, de la experiencia que ha tenido, de su desarrollo de actividades cognitivas. Ah, ya entendí. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí les voy a dar algunos ejemplos como para que puedan visualizarse. Por ejemplo, la vergüenza. Eh, Tú ves a un bebé de 8 o 9 meses que mamá le va a cambiar la ropa, él no tiene vergüenza, porque no sabe qué es vergüenza. No le entiende. Por eso aquí habla de capacidad cognitiva de las personas. Ah, porque todavía no procesa esa información. Pero, por ejemplo, Lucho va a la casa de Pedro. En eso, Lucho va a la casa de Pedro para ser reunido para hacer una tarea. Y al poco rato aparece el hermanito de Pedro, que tiene de repente 2 añitos, y sale a la sala donde está Lucho esperando a Pedro, y está desnudo, y sale con su carrito jugando. En eso, Lucho se sorprende, porque para Lucho no está bien que el niño esté desnudo corriendo por la sala. Y le dice, Pedro, mira a tu hermano. Pedro sale corriendo y lo coge el hermanito que está correteando por toda la sala desnudo y le dice, oye, sinvergüenza, ¿cómo vas a estar así? ¿Ves? ¿No tienes vergüenza? Vaya a poner su short, vaya a poner su polo. Así no se puede estar. ¡Oh, qué feo, qué vergüenza! Él hace al niño insertar lo que es la vergüenza. Por eso es una emoción secundaria, porque de alguna manera va a ser asimilada por el patrón cultural. Y digo por el patrón cultural porque, por ejemplo, tú te vas a algunas comunidades nativas en donde las mujeres de la cintura para arriba están completamente desnudas. Y nadie se alborota, ni se alerta, ni se exalta por eso. ¿Por qué? Porque el patrón cultural es completamente normal en ellas. Entonces, por eso dice aquí, solo presentes en algunas culturas. Esa vergüenza no existiría para ellas. Para cualquier mujer de ciertas comunidades nativas, el estar con los pechos libres no implica una situación de vergüenza. Por eso dice, presentes en algunas culturas. Sin embargo, en nuestra cultura eso no es dable. Entonces, la vergüenza es una emoción secundaria, porque va a de todos modos a ser determinada por ese patrón cultural. Igual, los celos. ¿Por qué sentimos celos? Porque hemos aprendido a sentir celos, a veces dadas por las inseguridades o porque creer que el contrincante puede ser mejor que tú o por el miedo a ser desplazado. Entonces hay una situación de celos. El orgullo.
también hemos aprendido. Porque desde pequeños nos han dicho, te sacaste buena nota. ¡Uy, bravo, aplauso! Ah, me siento orgulloso de mis calificaciones. Pero si no hubiera sido por eso, tampoco no lo hubieras asimilado. Y el amor. También, ¿por qué profesora, el amor no está en primer? Porque hemos aprendido a lo que es el amor. Recordemos, por ejemplo, en el tiempo de los cavernícolas, de repente si una figura masculina le gustaba a una fémina, de repente le cogía los cabellos, se la arrastraba y la poseía y ya. Y decíamos, entre comillas, ¿podemos decir eso de amor? No, se ha aprendido a sublimar. Entonces, ahora yo sublimo ese amor y he aprendido a amar. ¿Y cómo así, profesora? Porque nos enseñó la cultura que si tú realmente amas a la pareja, con respeto. Y para eso tienes que pasar por una secuencia, por un proceso de acercamiento, de enamoramiento, de amistad, enamoramiento, noviazgo, etcétera, etcétera, que ya hemos visto en algún momento. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Estas son las emociones secundarias, así como la empatía, que nos enseñan a poder entender a las otras personas, a poder ponernos en el lugar de las otras personas, a poder relacionarnos de manera adecuada. Entonces, todos esos puntos se dirían, pues, las emociones secundarias. Como ahí nos dice, se experimentan en las relaciones interpersonales, solo presentes en algunas culturas. Sus manifestaciones difieren de unas personas a otras, porque cada uno es un ente particular, unívoco, y es resultado de la socialización. Entonces, eso nos debe quedar muy en claro. El resultado de la socialización. Y ahora vamos a ver acerca de la afectividad. Veamos aquí, afectividad y bienestar personal. En este caso, nosotros debemos entender acerca de lo que es la afectividad. Cuando nosotros hablamos de afectividad, de relacionarlo con el concepto de bienestar personal, con el concepto de salud mental. Es decir, que están relacionados, profesora, claro que sí, están íntimamente relacionados, bienestar personal y salud mental. Qué interesante. Entonces, el estado de bienestar en el individuo se hace consciente, es capaz de darse cuenta de sus propias aptitudes, de sus propias habilidades, de sus propias capacidades. El individuo es capaz de afrontar las situaciones difíciles, adversas, en las que podemos atravesar en el día a día. El individuo es capaz de afrontar las tensiones propias de la vida. El individuo es capaz de poder trabajar en forma productiva, es capaz de poder contribuir a su comunidad. ¿Por qué? Porque está demostrando que tiene un bienestar personal, está demostrando que hay una salud mental inminente. Qué interesante. Entonces, debemos considerar que cuando hablamos de la afectividad y bienestar personal, estamos hablando también del manejo de las emociones.
Porque si tú no manejas tus emociones, es muy difícil que llegues a ese nivel de afectividad y bienestar personal. Porque ese bienestar va a indicar tu esfuerzo constante y deliberado por mantener tu salud y lograr alcanzar el nivel más alto de tu potencial físico, de tu potencial intelectual, de tu potencial emocional, de tu potencial social, también e incluso el espiritual que caracteriza al ser humano. Ah, profesora, es por eso que usted nos dice que debemos nosotros cambiar nuestro chip y debemos nosotros tener una tendencia para estar contentos, alegres, tranquilos, porque eso tiene que ver con nuestra afectividad y nuestro bienestar personal. Así es, estimado estudiante. Y recuerdo y te vuelvo a hacer recordar que cuando hablamos de ese bienestar personal estamos hablando de tu salud mental. ¿Por qué las personas se enferman psicológicamente? Porque empiezan a llenarse de ideas irracionales negativas en la vida. Está triste y ¿qué hace? Se encierra en su cuarto y busca más tristeza, más recuerdos tristes y junta todos los tristes y todo para hacerse más vulnerable todavía. No está poniendo de su parte para lograr ese bienestar personal. Depende de ese control que tienes tú de tus propias ideas. Entonces, por eso decimos que el bienestar corresponde al esfuerzo constante, al esfuerzo deliberado por mantener esa salud. Entonces, es necesaria una educación emocional. A veces hay muchas personas que no la tienen, por eso no saben, están entrampados en sus mismos pensamientos de tristeza y de melancolía. Entonces hay que reeducar ese pensamiento, esas ideas negativas podemos erradicarlas. Es necesario esa educación emocional, es decir, ese proceso educativo que tiene un propósito de desarrollar esas competencias emocionales, estimados estudiantes. Y esto va a comenzar desde nuestra primera infancia. Por eso es que importante es el protagonismo de nuestra familia, de la constelación familiar como un soporte emocional. Y esto va a comenzar en la primera infancia y va a darse durante toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta educación emocional? Desarrollo de las competencias emocionales. Ah, profesora, ¿podemos desarrollar competencias emocionales? Claro que sí, estimado estudiante, claro que sí. Debemos nosotros desarrollar esa competencia de la conciencia emocional. Date cuenta de ti mismo, tienes que lograr aprender a regular tus emociones. Hay gente que cuando está desesperado, tiene un problema, grita, llora, se arranca los cabellos, hace un show. Y después dice, así soy yo. No, 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 eso está muy mal, señor, señorita, joven. No es que así sea yo, sino que usted tiene que ponerse metas para mejorar. Tienes que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque eso es parte de tu bienestar personal. ¿Y sabes por qué? Porque eso es parte de tu salud mental. Y si está antes, tú te tirabas al piso, hacías tus berrinches, llorabas, gritabas cuando algo no te salía bien o no lograbas algo, pues basta ya. Porque, mira, te vuelves tú mismo vulnerable para poder hacer una enfermedad psicológica o hasta psiquiátrica. Tienes que poner de tu parte para empezar a controlar tus emociones. No es que así soy yo, no. Todo se puede en esta vida. Tienes que aprender a educar tus emociones, a desarrollar tus competencias emocionales de conciencia emocional, de la regulación emocional, de la autogestión, de tus habilidades de la vida. Aprender a tratar bien a la gente. Cuando tú tratas bien a la gente también te va a tratar bien a ti. Debes entenderlo eso. ¿Cómo está su inteligencia interpersonal de saberse llevar bien con los demás? Hay gente que camina por la calle, por la cual no saludan a los vecinos. Entonces, todo esto es un conjunto para que tú te sientas cada vez mejor cuando veas que tú eres educado, receptivo y la gente también va a ser receptiva contigo. Hay que cultivar
para poder cosechar, estimados estudiantes. Y todo eso va a implicar tu bienestar personal, tu salud mental. Vas a saber que la vida va tomando mucho un cauce más alegre, más llevadero. Y así también vamos a ir superando esas dolencias físicas. Porque cuando tú no controlas tus impulsos emocionales, estás entrampado en ello, también empiezas a psicosomatizar también, a tener ciertas dolencias físicas. ¿Y por qué es importante, profesora? Aparte de todo lo que te he dicho, es muy importante desarrollar la capacidad para controlar el estrés. Ah, claro que tenemos que buscar nuestras competencias adecuadas. Obviamente, si estoy triste, me voy a escuchar música triste, me voy a poner más triste todavía, ¿no es cierto? Y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿de quién? De uno mismo. A veces uno mismo busca estar entrampado. Entonces, hay que cortar. Si hay una canción que me pone triste y me hace recordar a cierta persona a quien no debo recordar porque me pongo mal, entonces, de música. ¿Qué pasa con uno mismo? No. Entonces, eso te va a permitir desarrollar la capacidad para controlar el estrés. El estrés, porque el estrés también se da por un punto vulnerable de creencias, de ideas negativas, de angustia que no puedo, que no lo voy a lograr, que difícil, ay, no se acaba el mundo. Entonces, eso también te produce estrés. Esas ideas te producen estrés, te produce ansiedad. Entonces ya tienes que poner tu parte. Claro que puedo, lo voy a lograr, sí se puede. Voy a avanzar, voy aplicando. Ya en la clase pasada vimos acerca de las estrategias de estudio, ¿verdad? Las estrategias de aprendizaje. Ya las estarás aplicando, estimado estudiante. No pierdas tu tiempo. Mente positiva. Controla el estrés para también tener una buena salud mental. La ansiedad. Cambia tu chip, no estés pensando cosas tristes. De ti depende, nadie más que de ti. Pero para eso tienes que tomar conciencia de estos factores que te van a producir esa situación, ya sea de exasperación o de bienestar. Entonces busca las cosas y las situaciones que realmente te van a potenciar la capacidad para ser feliz, estimado estudiante. Busca todo aquello que te va a hacer feliz. Si quieres escuchar música, escucha una música que te cause felicidad, no nostalgia. De ti depende. Pon tu música que te alegra, que quieras, te dé ganas de bailar, que te dé ganas de sonreír. Canta, busca canciones alegres para que cantes esas canciones con mensajes positivos, no tristes y denigrantes, ¿no? Y además también es importante, estimado estudiante, el sentido del humor. Hay gente que vive amargada. Si no sabes contar chistes, pues entonces empieza a buscar algunos chistes y apréndetelos. Y al hacerle feliz y contarle chiste a otros y se van a reír, tú también te vas a sentir feliz porque has hecho una obra buena y te estás poniendo cada vez más simpático, más simpática y más agradable, pero chistes, no cosas, porque hay gente que dice, se cree chistoso y lo que hace es lanzar invectivas, agravios a otras personas, poniéndole apodos de migrantes y cree que es ser gracioso, y eso no es ser gracioso, es una persona con baja autoestima. Una persona con baja autoestima siempre busca agredir verbalmente a otro, insultar, ofender, eso no es chistoso. Chiste es algo que te va a causar gracia, hasta alegría, hasta risa, un humor sano. ¿Y eso por qué es importante, profesora? Eso es importante para tu salud mental, estimado estudiante. No es que yo soy serio, pero ponte tu parte, tú puedes. Hay que ver la vida también con un patrón de humor. Entonces vuelvo a repetir, no confundir el humor, no confundir los chistes con una situación de sarcasmo, de agravios, por favor, no hay que confundir eso. Estoy hablando de un sentido del humor, porque es importante y fundamental para evitar esas tensiones de la vida.
¿Y sabes por qué, querido alumno? Porque cuando uno está tenso, se producen las enfermedades. Las enfermedades están buscando justo. Porque cuando tú estás tenso, estás triste, estás deprimido o te dejas llevar por la ira y el coraje, entonces eres vulnerable para que se produzca una enfermedad psicosomática. Esas tensiones de la vida producen enfermedades. Pero las podemos disipar, claro que sí, con una cantable graciosa que me invite a bailar, con un buen sentido del humor, contando chistes, cosas que te sientas tú relajado, contento, conforme, y evitar así la vulnerabilidad en cuanto a tu salud mental. Porque cuando tú más amargo, más amargado, más triste, más enojado, más confundido, etcétera, más vulnerable para enfermarte. Entonces hay que cambiar eso, ¿no? Esa situación de las personas también a veces negativas que pueden haber en el entorno. Entonces hay que desplegar habilidades para generar esas emociones positivas. Y por eso, mi estimado y querido alumno, tienes que buscar situaciones que realmente te hagan sentir bien en todo el sentido de la palabra. Y si hay personas negativas a veces que de repente te puedan estar ofendiendo, mantén un poco la distancia para que no te contamines emocionalmente. Porque los efectos perjudiciales de las emociones nos van a pasar la factura en nuestra salud mental. Nos va a ver vulnerable para una enfermedad psicosomática. Por eso, sí o sí, debemos desplegar habilidades para generar emociones positivas. ¿Correcto? Emociones positivas, yo puedo, voy a estudiar, soy joven a mis pies, voy a lograrlo, sí se puede, voy a mejorar mis tiempos, voy a mejorar mi forma de estudio, voy a aprovechar más mis horarios. Entonces, voy con mente positiva, estoy contento, tengo un techo, tengo una casa, tengo comida, tengo familia, tengo personas a mi alrededor que me acompañan, etcétera. O por último, estoy conmigo mismo y estoy feliz, estoy contento. Ponte mente positiva. Tienes que desplegar habilidades para generar emociones positivas, para automotivarte. Voy a ser cachimbo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¡qué emoción! Yo quiero ser sanmarquino, ya me falta poco. Entonces te estás automotivando y erradicando pensamientos negativos, tristes, que te pueden llevar a enfermarte. Muy bien. Y el manejo de las emociones. Tenemos la adaptabilidad, que es la flexibilidad para manejar cambios, desafíos, para afrontar los cambios. Son las capacidades necesarias para lograr la autorregulación emocional. Se nos planteaba Goleman sobre la inteligencia emocional, que se desarrolla de estas 5 competencias, la intra y la interpersonales. La autorregulación de los manejos de las emociones y la autorregulación, que es la competencia que nos permite saber cómo expresar nuestras emociones de manera adecuada. ¿Cómo va tu autodominio? El autodominio, que se refiere a manejar efectivamente los estados de ánimo, los impulsos. Tu confiabilidad, exhibir honradez e integridad, ser congruentes entre lo que tú piensas, dices y haces. La innovación, estar abiertos a ideas, a enfoques novedosos. Y la escrupulosidad, que es la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones y no permitirse excusas. Entonces, estos son los puntos importantes que Goleman nos hablaba acerca de las capacidades necesarias para la autorregulación emocional. ¿Por qué? Porque la autorregulación efectiva de las emociones, estimados estudiantes, implican un nivel significativo de conciencia con respecto a cómo estas se van a experimentar, cómo estas se van a manifestar, cuáles son desfavorables, ¿no? Y cuáles afectan, por ejemplo, la calidad de nuestro desempeño personal y también esa capacidad que es tan importante de llevarse bien con los demás,
Hay gente que dice, no me importa saludar a los vecinos, no me importa tener amigos. Muy mal, mal, mal. Sí tiene que importarte porque tú eres un ser sociable por naturaleza. No puedes vivir aislándote de todo el mundo. Tienes que aprender a ser tolerante. No toda la gente también puede ser igual como tú o como tú quisieras. Hay que aprender a tolerar a la gente entre sus aciertos y sus desaciertos. No te puedes vivir aislando de todo el mundo. Eso es preocupante. Eso puede hacerte vulnerable en tu salud mental. Hay que cambiar tu chip. Así que no es dable que te estés aislando de los demás. No huyas, siempre vas a encontrar gente buena o mala, pero eso no significa justificación para huir de todo el mundo y escaparte y esconderte. Al contrario, ¿dónde está tu capacidad para afrontar los retos, las situaciones difíciles? Es ahí donde tú puedes utilizar todo tu conocimiento, toda tu inteligencia emocional, como decía Goleman, superar esas situaciones de dificultad. Bien, estimados estudiantes, vamos a ver aquí nuestro primer ejercicio. Jonathan está viendo la final del campeonato de fútbol con sus amigos. Al finalizar el primer tiempo, su equipo empata el marcador y al inicio del segundo tiempo anotan otro gol, ante lo cual grita efusivamente, salta y abraza a sus amigos. Por tanto, podemos afirmar que después de la segunda anotación, Jonathan experimentó un o una. Veamos. Tenemos ahí A, emoción. B, estado de ánimo. C, sentimiento. Y D, pasión. Ok, entonces tenemos aquí 4 interesantes alternativas. Veamos. La emoción, pues, es un estado de activación psicofisiológica, ¿verdad? Lo hemos dicho. Y está acompañado por respuestas subjetivas. Y también por respuestas conductuales, ¿verdad? Que van a impulsar al individuo a la acción. También hemos dicho que la emoción se caracteriza porque es de corta duración, porque es intensa y está influenciada por la experiencia. Entonces hemos visto que en este caso hay estas tres componentes. Por lo tanto, a ver qué han respondido mis futuros cachimbos samarquinos. Aquí tenemos respuesta de Jonathan, José, Gianfranco, María, Mireya, María José, Estefane, ¿correcto? Efectivamente, respuesta letra A. Muy bien, muy bien. Siguiente. Otro ejercicio. Cuando Paola paseaba por el bosque, vio una serpiente deslizándose en el suelo. Inmediatamente su corazón aceleró su ritmo, empalideció, sintió que le temblaban las piernas y huyó del lugar. En la situación descrita, podemos afirmar que el sistema límbico activó su conexión con el sistema, puntos suspensivos, que generó la respuesta fisiológica, la función que cumplió la emoción, en este caso es de A, parasimpático, adaptación a la situación, B, endocrino, conciencia y expresión de la vivencia, autónomo vegetativo, preparación para la acción, reticular y autorregulación en la respuesta. Ya, un segundo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo entre estas 4 alternativas, recordando pues que el sistema límbico se conecta con el sistema nervioso autónomo vegetativo para activar las respuestas fisiológicas propias de una emoción, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Entonces, esa rama es la simpática que produce las reacciones señaladas que hemos visto aquí en la casuística. Así que, por lo tanto, nuestra respuesta es la letra C. Muy bien, gracias, José.